Gustavo González es ingeniero eléctrico. Toda su vida ha trabajado en el sector eléctrico, tanto en el público como en el privado. En el público trabajó en CADAFE y terminó siendo vicepresidente de planificación. Durante 28 años trabajó en CADAFE. En el sector privado trabajó 10 años y era presidente ejecutivo de Electricidad de Valencia. Si alguien me puede o nos puede contestar qué está pasando en Venezuela con este apagón, que no es el primero, pero que es interesante por lo que está sucediendo en el país que suceda, que pase ahora. Unos dicen que, como siempre, el régimen le echa la culpa. El régimen es perfecto, todo lo hace bien, y lo que sale mal, que es todo, ¿ok? Pues la culpa la tiene la oposición, la tienen las lagartijas, la tiene qué sé yo quién la tiene. Pero ¿alguien puede realmente sabotear a nivel general tantas ciudades en tantas partes de Venezuela la electricidad? ¿Alguien puede hacerlo? ¿Y quién es? ¿La oposición o es el régimen? Vamos a ver qué nos dice nuestro invitado. Pero antes, yo quisiera, y perdonen que me extienda tanto en la presentación, leerle lo que escribe José Guerra. Leo textual. El estribillo cuando hay un apagón, el sabotaje. Haberse robado miles de millones de dólares de la emergencia eléctrica desde el 2010 tiene su efecto, en efecto, fallas eléctricas. Y se pregunta, o nos pregunta, ¿ustedes se acuerdan de los generales Hipólito Izquierdo, Mota Domínguez y Jesse Chacón al frente de Corpoelec? Recuerden a este caballero, Ramiro Valdés, traído de Cuba para resolver la crisis eléctrica en el 2010. Un hombre que su especialidad era los fusilamientos en La Habana. Ese sujeto estuvo a cargo del sistema eléctrico venezolano. Allí están las consecuencias. Ese sujeto y vuelve a repetirlo, estuvo a cargo del sistema eléctrico venezolano. ¿Ustedes saben cuánto le aprobó la Asamblea Nacional al gobierno en el 2009-2010 para atender la ley de emergencia eléctrica? Le aprobó 25.000 millones de dólares, de los cuales se robaron por lo menos 10.000 millones, según una investigación en el 2016. Esto lo escribe hoy José Guerra. Bienvenido entonces para que nos diga cómo desde el punto de vista técnico el ingeniero eléctrico Gustavo González, qué pudo haber pasado, ¿no?, en Venezuela en las últimas horas con este apagón general. Bienvenido. Muy buenos días, Napoleón. Muchas gracias por tu invitación. En realidad, en Napoleón, el sector eléctrico es un sistema bastante complejo. Posiblemente los que nos oyen no están conscientes de que hay tres eslabones que son cada uno tan importante como el otro, que es la parte de generación, la parte de transmisión y la parte de distribución. Es muy sencillo. Hay un sitio en donde se produce la electricidad, hay un medio porque se transporta hasta donde está la carga, que somos, digamos, lo que recibimos el servicio, ¿no? Cualquier falla que se produzca, falla natural, estoy hablando de fallas naturales, ¿no? Que se produzca en cualquiera de esos tres elementos puede producir una falla. Ahora, los sistemas están ¿Una falla diseñados. general o una No, falla? una falla general no es tan fácil. Tienen que darse condiciones más o menos, vamos a llamarlas, previas antes para que se produzca una falla, porque existe lo que se produce una reacción en cadena. Me explico. O sea, Sí. falla algo, ¿verdad? Vamos a suponer que una rama cae en una línea, en un conductor. Entonces, eso evidentemente produce una conexión a tierra y los sistemas de protección que tiene el sistema abren la línea. Pasado un cierto tiempo, hay otros aparatos que se llaman reconectores que vuelven a cerrar la línea, y si la cosa era temporal, se despejó la línea y punto. Eso sucede a cada rato y a cada momento, porque es muy sencillo. Si no hacen la adecuada pica y poda de toda la vegetación a lo largo de todo el territorio nacional, puede suceder con mucha Si no facilidad. hacen el mantenimiento como se hacía durante décadas en Venezuela. Exacto. Entonces, el problema que estamos viviendo es que el sistema está en una situación, como dicen, de toque. ¿Entiendes? O sea, es una situación crítica que yo digo, cualquier vientecito que sople
¿Ah? Puede producir una falla y esa falla puede ir a una reacción en cadena. Ahora, la reacción en cadena puede ser múltiple, ¿no? O sea, simplemente, por ejemplo, en el ejemplo que te di antes, le dan la orden al interruptor de abrir y resulta que el interruptor no abre. Entonces hay una falla de interruptor y al no abrir el interruptor la falla se pone permanente y entonces empieza la reacción en cadena. Al haber un bote de carga, los generadores empiezan a acelerarse para tratar de suplirla. Si no hay generadores, entonces se produce, o sea, se empieza a abrir el sistema en diferentes partes, ¿no? Eso hoy en día es lo más común que puede pasar. ¿Por qué? Porque estamos en una situación de toque, de crítica, muy crítica. Cualquier accidente, cualquier incidente natural puede producir eso. Ahora, si a eso le unimos. Natural si no hay mantenimiento Y no hay adecuado, exacto. que debería haber. Si a eso le unimos que tenemos, ha habido, ha habido por múltiples razones, a lo mejor un desconocimiento, una falta de cumplimiento en el sentido de que de los mantenimientos que hay que hacerles a cada uno de esos tres componentes que te dije, ¿no? O sea, si tú a las máquinas no les haces los mantenimientos que el fabricante te dijo en los tiempos preestablecidos, las cosas empiezan a acumularse, acumularse y al final la máquina está fuera. El ejemplo más claro es que nosotros tenemos instalado en generación, vamos a hablar de términos redondos para que sea más sencillo, 30.000 megavatios, vamos a suponer. Tenemos instalados. Ahora, de esos 30.000 megavatios, están disponibles un tercio, 10.000 megavatios. Y resulta que la demanda que tenemos ahorita en Venezuela, vamos a darle, está alrededor de los 12.000 megavatios. ¿Qué es lo que pasa? El sistema tiene obligatoriamente que racionar 2.000 megavatios porque no los tiene. No los tiene. Entonces, eso puede suceder y Eso es eh, una cosa que es muy eso es una peligrosa. cosa y eso es natural que pase, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay un cumplimiento de oferta y demanda. Ahora bien, si alguien quisiera hacer un sabotaje, como anuncia la tiranía, ¿ok? Sí, Ya sea un sabotaje porque María Corina Machado y Edmundo González lanzaron una lagartija al sistema, al sistema eléctrico, ¿ok? O que en Guri, ¿no? El régimen, que es el único que puede hacerlo en Guri, ¿no? Haga el sabotaje para echarle la culpa a la oposición y concretamente a los que ellos quieren meter presos en este momento para tener una justificación. ¿Cómo sería? ¿Cómo se puede hacer un sabotaje? Ya hablamos de un sí, problema natural natural. que es muy posible que haya sucedido, aunque en este momento que están persiguiendo a todo el mundo y están buscando excusas, absurdas excusas, ¿no? Es posible. Pero ¿cuál es la otra posición? Si alguien quiere sabotear en la magnitud que se fue esta vez la energía eléctrica, ¿no? Y también el Internet, claro, ¿ok? ¿Cómo puede hacer? Bueno, fíjate, la forma más sencilla y más clara es la siguiente. La mayor parte de la generación que está disponible viene de Guri. O sea, el 80% de la generación que tenemos viene de Guri. Ahora, ¿cómo viene de Guri hacia el resto del país? La mayor parte viene a través del sistema de mayor alta tensión, ¿no? Que es lo que llamamos el sistema de 765 kilovoltios, o sea, 765.000 voltios. Ahí hay tres líneas. Bueno, basta que tú abras dos líneas para que normalmente se produzca una reacción en cadena. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque estás botando 8.000 megavatios. ¿Y quién puede abrir esas dos líneas? ¿Dónde se abren? El que tenga, Se abren con una mano, una sola no, persona no, bueno, que o se sea, mete por allí. María puede, Corina que puede, se mete por puede allí, llega a abrir, Guri y mete y empieza. abrirlo expresamente tiene que estar al lado de los interruptores de las líneas. Ahora, abrirlo puede producir una falla en la línea, ¿no? Externamente. Y O es sea, fácil de abrir. no, fácil no es abrir. O sea, la única forma de que se abra un interruptor o es porque se produce una falla natural o porque alguien lo abrió. ¿Y cómo se abre? Es fácil de abrir. Sí, hay un control que tú le das. Bueno, no es tan fácil porque cada línea tiene interruptores en los dos extremos. Además, son tres líneas. Además, todas las líneas de 765 tienen interruptor y medio, o sea que tienen sobre equipamiento, tienen el sistema de barra diseñado para que las fallas sean más difíciles de que ocurran. O sea que ni María Corina ni Edmundo González
No, primero no van a Entonces saber, lo pueden haberlo hecho. no van a saber cuál abrir. Eso es lo Pero primero. ¿quién sabe dónde abrirlo? ¿Quién El que lo lo sabe? opera, el que lo opera. Y el que lo opera, para quién trabaja y quién vigila a quién lo opera. El 100% del sector eléctrico venezolano es del Estado. Ok, ¿y quién vigila a Guri? Yo tengo entendido que todas las instalaciones del sector eléctrico están vigiladas por el ejército. O sea que si alguien quiere hacer un sabotaje, tiene que ser el régimen. Tiene que entrar al sitio. Y supuestamente, si yo quiero entrar a Guri, no me dejan entrar. Tengo que tener algún permiso de alguien. ¿Entiendes? Y la seguridad, ¿quién la hace? ¿El ejército? ¿Una empresa privada? ¿Quién? No, no. Bueno, normalmente todas las subestaciones, digamos, en condiciones normales de un país, el mismo sector tiene su seguridad. ¿Entiendes? Ahora, entiendo que en el caso actual, por protección incluso de quien tiene a su cargo el sector, está presente el ejército, está presente, sobre todo en las instalaciones claves, ¿no? ¿Entiendes? Porque O vamos a estar sea claros. que otro que puede ser un sabotaje, un saboteador, el que ha hecho el sabotaje es alguien el ejército mismo. Bueno, no tiene por ser el ejército, tiene que ser alguien que opere el sistema. Ajá. Porque O eso sea, no lo van a operar los del ejército que están porque dominando. el que opera el sistema no necesita permiso para entrar porque es empleado. ¿Entiendes? Ajá. Pero ningún empleado va a producir una fallada porque se le ocurra. ¿Entiendes? Sí. O sea, O comprado por los norteamericanos, por María Corina y por Edmundo González, con no, eso, millones de porque dólares. sí, Los sí, millones sí, de dólares sí, que sí. se robaron ellos, los consiguieron María Corina y Edmundo González, y entonces se los están dando al saboteador. Ya, no, yo creo que eso es bien Porque- difícil. Eso es una teoría de cuentos, ¿no? O sea, pero los cuentos que echan bueno, ellos, esos son estos son cuentos unos como cuentos, los que esos hacen son ellos. como decimos nosotros, cuentos de camino, ¿no? Porque la cosa no es tan sencilla, ¿no? Y sobre todo si las instalaciones están protegidas por el ejército, ¿no? O sea que ahí no puede entrar cualquier hijo de vecino, ¿no? Que es imposible que los personajes eh, por llamarlo de alguna forma, de la oposición puedan entrar porque se les ocurra ir a hacer a producir una falla, ¿no? Y una vez que entren, tienen que saber cómo hacerla, porque si no, imagínate tú. Ok. O sea, Entonces, según lo que acabo de entender, lo que sucedió en el país nuevamente, ¿no? Y por eso digo nuevamente, porque no es la primera vez. Puede ser por la falta de mantenimiento general, por la cantidad de millones de dólares que se robaron en lugar de utilizarlo en el mantenimiento y la incapacidad de arreglar las cosas, culpa entonces del régimen de la tiranía, ¿ok? O si quieren, o un sabotaje, y el único que puede hacer un sabotaje es el régimen. claro, hay otro factor que es importantísimo, Bueno, Napoleón. El sistema eléctrico, como te decía, es un sistema bien complejo, un sistema hidrotérmico, o sea, una mezcla de agua con generación térmica. La gente que lo opera tiene que saber muy bien lo que hace. Entonces pueden haber errores de operación que produzcan fallas y esas fallas pueden conducir a fallas en cascada, a fallas en cadena, que ¿no? sigue siendo responsabilidad. Pero sigue siendo responsabilidad de quienes lo Porque, operan. claro, porque como ha fallado tantas veces, la primera vez que falla, o la segunda vez que falla, o a la tercera que va a la vencida, tienen que empezar a investigar y decir, bueno, este que pusimos aquí porque es de la revolución, involución bolivariana, no sabe de esto y nos perjudica a todos. Claro, claro. No, Entonces, si lo hubieran cambiado. lo más sencillo, Napoleón, es lo que yo te digo. Se produce una falla natural Ujú. y el sistema que está diseñado para operar no opera por falta de mantenimiento, ¿entiendes? O porque hubo una operación mal hecha. O sea, siempre tiene que haber involucrado quienes lo puedan hacer. Claro. Pues, Está clarísimo. un externo es, claro que tú puedes empezar a dispararle a la línea para producir una falla, ¿no? Pero eso es cuesta arriba,
porque tienes que primero que saber cuál línea vas a disparar, ¿no? Eh, y además corres un riesgo muy grande. Yo creo que hoy en día la situación de mírame, no me toque, es tan delicada que lo más seguro es que todas las fallas que se produzcan sean producidas por una falla natural y eso es un producido a la falta de mantenimiento, porque es que la falta de mantenimiento es tan grande, porque acuérdate que si tenemos 30.000 megavatios y lo que hay son 10.000, quiere decir que hay 20.000 megavatios indisponibles, ¿no? O sea, ¿por qué están indisponibles? Pues precisamente porque no les hicieron mantenimiento, ¿no? Y es así de sencillo, ¿no? Entonces estamos clarísimos. Este señor que he consultado es un ingeniero eléctrico graduado en la Universidad Central de Venezuela, en la Cuarta República, eso sí, ¿ok? Es decir, cuando se podían graduar realmente la gente sin necesidad de pertenecer a un partido político. Él se llama Gustavo González, ¿no? Toda su vida ha trabajado en el sector eléctrico, tanto en el público, en CADAFE durante 28 años, donde llegó a ser vicepresidente de planificación, como en el privado, que trabajó 10 años y fue presidente ejecutivo de la Electricidad de Valencia. O sea que algo debe saber. ¿Ok? Bueno, muchísimas gracias, Gustavo. Sí, Siempre a tu orden, un Napoleón. abrazo. Ok. Igual.